El sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las ventanas polvorientas de la secundaria técnica 23, dibujando patrones dorados sobre el desgastado linóleo del pasillo principal. Era uno de esos edificios típicos de Ciudad de México, con sus paredes de un amarillo institucional que habían visto pasar generaciones de estudiantes, algunos destinados a la grandeza, otros al olvido. En este escenario cotidiano, Manuel Rodríguez caminaba con paso cauteloso, como quien atraviesa un campo minado. A sus 15 años, Manuel era una figura singular en los pasillos de la escuela. Alto y delgado, con una postura ligeramente encorvada producto de incontables horas sobre libros y cuadernos, se movía como una sombra entre sus compañeros. Sus gruesos anteojos de marco negro, eternamente resbalando por el puente de su nariz, reflejaban la luz fluorescente mientras sus brazos abrazaban protectoramente un gastado ejemplar de Fundamentos de Física Cuántica, un libro que parecía fuera de lugar en una escuela secundaria. Las paredes del pasillo exhibían una colección ecléctica de carteles. Científicos famosos como Einstein y Marie Curie miraban desde sus marcos descoloridos, sus expresiones serias contrastando con los grafitis ocasionales que algún estudiante rebelde había dejado como marca de su paso. Para Manuel, estos carteles eran como viejos amigos, los únicos que realmente parecían entender su pasión por la ciencia. «Miren quién viene ahí». La voz de Carlos Mendoza resonó en el pasillo como un trueno en día despejado. El próximo Einstein de la escuela. Carlos era todo lo que Manuel no era, el capitán del equipo de fútbol, con su uniforme deportivo impecable y ese aire de confianza que solo la popularidad puede dar. Alto, atlético y siempre rodeado de admiradores, se había convertido en el tormento diario de Manuel desde el primer día de clases. «¿Qué llevas ahí, genio?». Carlos se acercó con paso decidido, flanqueado por sus eternos seguidores, Ricardo y Felipe, que reían anticipadamente, como hienas antes de la cacería. «Otro de tus libros para nerds». Manuel apretó el libro contra su pecho, sus nudillos blancos por la presión. Intentó esquivar el grupo, pero Carlos tenía otros planes. Con un movimiento rápido, extendió su pie, haciendo que Manuel tropezara y cayera contra los casilleros con un estruendo metálico. El libro se le escapó de las manos, deslizándose por el suelo mientras hojas sueltas de cálculos volaban como confeti en todas direcciones. Las risas estallaron en el pasillo, rebotando las paredes como una cruel sinfonía. Algunos estudiantes pasaban de largo, evitando mirar la escena, mientras otros se detenían a observar, sus rostros una mezcla de diversión y vergüenza ajena. «Ups», exclamó Carlos con falsa preocupación. «Parece que la gravedad funciona después de todo, ¿no, Einstein?». Pero antes de que la situación pudiera empeorar, una figura emergió de entre la multitud. Laura Fuentes, con su cabello teñido de colores brillantes y sus múltiples pulseras tintineando, se arrodilló junto a Manuel. Laura era una estudiante de arte que, como él, conocía bien el sabor amargo de ser diferente. «Están orgullosos de sí mismos». Su voz cortó el aire como un látigo, sus ojos verdes brillando con indignación. «Se sienten más grandes por molestar a alguien que en realidad es más inteligente que todos ustedes juntos». Carlos pareció momentáneamente desconcertado por la intervención. No estaba acostumbrado a que alguien le hiciera frente, especialmente no alguien como Laura, quien normalmente se mantenía al margen de los conflictos, sumergida en sus dibujos y pinturas. «Solo nos estamos divirtiendo un poco», murmuró Ricardo, pero su risa ya no sonaba tan segura. Mientras Laura ayudaba a Manuel a recoger sus papeles, una nueva presencia se hizo notar en el pasillo. La profesora Elena Vázquez, una mujer de mediana edad con el pelo salpicado de canas y una mirada que podía congelar el infierno, emergió de su salón de clases. «Sucede algo aquí». Su voz, aunque suave, llevaba el peso de la autoridad. Carlos, Ricardo, Felipe, no deberían estar preparándose para su clase de matemáticas. Los tres muchachos intercambiaron miradas incómodas antes de retirarse, no sin que Carlos lanzara una última mirada amenazante hacia Manuel. La profesora Vázquez se acercó a Manuel y Laura, quien terminaba de ordenar las hojas dispersas. Con gentileza, recogió el libro de física cuántica del suelo, limpiándolo con cuidado. «Sabes, Manuel», dijo mientras le devolvía el libro, «he estado revisando tus notas sobre la teoría de campos cuánticos. Tu comprensión del tema es extraordinaria». Manuel levantó la mirada, sorprendido. Nadie, excepto Laura, se había tomado el tiempo de mirar realmente sus trabajos. Le gustaría ver mi último proyecto, profesora». La voz de Manuel temblaba ligeramente, pero sus ojos brillaban con esperanza. «He estado trabajando en una teoría sobre la predicción del comportamiento de partículas subatómicas». La profesora Vázquez sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y parecía iluminar todo el pasillo. «Por supuesto. ¿Qué te parece si vienes al laboratorio después de clases? Tengo algunos equipos que podrían interesarte».
Laura, que había terminado de recoger los últimos papeles, sonrió. Yo también vendré. Alguien tiene que hacer ilustraciones dignas de tus teorías. Mientras los tres se alejaban hacia sus respectivas clases, Manuel sintió algo diferente en su pecho. No era el miedo habitual, ni la resignación que solía acompañarlo en los pasillos de la escuela. Era algo más cálido, más brillante. Era esperanza. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que estaban presenciando el inicio de algo extraordinario. En ese pasillo de una modesta escuela secundaria de Ciudad de México, entre burlas y cuadernos caídos, estaban haciendo una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino la comprensión misma del universo. La profesora Vázquez, con sus años de experiencia, podía verlo. Había algo especial en la mente de Manuel, algo que iba más allá de las ecuaciones y los cálculos. Era la chispa del genio, la misma que había visto en los ojos de los grandes científicos que adornaban las paredes de la escuela. Y ella estaba determinada a proteger esa chispa, a ayudarla a crecer hasta convertirse en una llama que iluminara el mundo. Mientras tanto, en el otro extremo del pasillo, Carlos Mendoza observaba la escena con una expresión indescifrable. Algo en la determinación de Manuel, en la forma en que se había levantado después de caer, había tocado una fibra sensible en él. Aunque todavía no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de su propia transformación. El timbre sonó, rompiendo el momento como una burbuja de jabón. Los estudiantes comenzaron a moverse hacia sus salones, el ritmo familiar de la vida escolar retomando su curso. Pero algo había cambiado. En medio del caos cotidiano, una nueva historia había comenzado a escribirse, una historia que demostraría que los sueños más grandes a menudo nacen en los lugares más inesperados, y que el verdadero genio no solo se mide por la capacidad de la mente, sino también por la fuerza del corazón. El laboratorio de ciencias de la Secundaria Técnica 23 cobraba una vida diferente después del último timbre. Cuando los pasillos se vaciaban y el bullicio estudiantil se desvanecía, este espacio se transformaba en un santuario de descubrimiento y posibilidades infinitas. El sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas altas, creando prismas de luz que bailaban entre los tubos de ensayo y los microscopios cubiertos. Manuel se encontraba en su elemento aquí. Sus hombros, normalmente tensos por la constante vigilancia a los pasillos, se relajaban visiblemente mientras se movía entre las mesas de laboratorio con la familiaridad de quien conoce cada rincón como la palma de su mano. La profesora Vázquez le había entregado una llave propia hace 2 semanas, un gesto de confianza que él atesoraba como su posesión más valiosa. ¿Cómo va ese análisis de datos, Manuel? La voz de la profesora Vázquez resonó suavemente mientras entraba al laboratorio, cargando una pila de libros antiguos que había rescatado de la biblioteca universitaria donde daba clases por las tardes. Manuel levantó la vista de su cuaderno, donde páginas y páginas de ecuaciones se entrelazaban como una danza matemática. Sus ojos brillaban con esa intensidad particular que solo aparecía cuando estaba inmerso en sus teorías. Creo que estoy cerca de algo importante, profesora, respondió, ajustándose los anteojos con entusiasmo. He estado trabajando en un modelo matemático que podría predecir el comportamiento de las partículas subatómicas con una precisión sin precedentes. Mire esto. Se levantó rápidamente, casi tropezando con su propia silla en su prisa por compartir su descubrimiento. Sus manos volaban sobre la pizarra mientras dibujaba diagramas y escribía ecuaciones con una velocidad que hacía difícil seguir su razonamiento. Laura, sentada en un rincón del laboratorio con su bloc de dibujo, observaba la escena con una sonrisa. Había comenzado a venir regularmente después de clases, encontrando en el ambiente tranquilo del laboratorio el espacio perfecto para desarrollar sus ilustraciones científicas. Sus dibujos, que combinaban precisión técnica con una belleza artística única, daban vida a las teorías abstractas de Manuel de una manera que incluso los no iniciados podían apreciar. Manuel, interrumpió Laura, levantando su último boceto, así es como te imaginas la interacción entre estas partículas. El dibujo mostraba una danza compleja de formas y colores que capturaba perfectamente la esencia de la teoría de Manuel. La profesora Vázquez se acercó para examinar tanto el dibujo como las ecuaciones en la pizarra. Sus años de experiencia en física le permitían ver algo extraordinario tomando forma ante sus ojos. El trabajo de Manuel no era solo avanzado para su edad, era revolucionario en cualquier nivel. Esto es excepcional, murmuró, estudiando una secuencia particularmente compleja de cálculos. Manuel, ¿has considerado presentar esto en la Feria Nacional de Ciencias? Las inscripciones cierran la próxima semana. El silencio que siguió fue pesado. Manuel se tensó visiblemente, su entusiasmo anterior reemplazado por una sombra de preocupación. No sé, profesora, presentarlo significaría mostrar tu trabajo al mundo, completó Laura, dejando su bloc de dibujo para acercarse a su amigo. Significaría que todos verían lo brillante que eres.
También significaría que Carlos y los demás tendrían más material para sus burlas, murmuró Manuel, girando un marcador entre sus dedos nerviosamente. La profesora Vázquez se acercó y colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Manuel. A veces, Manuel, los descubrimientos más importantes requieren que enfrentemos nuestros miedos más grandes. ¿Sabes cuántas personas se burlaron de Einstein cuando presentó sus primeras teorías? Lo que ninguno de ellos notó fue la figura que se detuvo brevemente fuera del laboratorio. Carlos Mendoza, que pasaba por allí después de su práctica de fútbol, se había detenido al escuchar las voces. A través de la ventana de la puerta, observó la escena con una expresión indescifrable en su rostro. Dentro del laboratorio, la conversación continuaba. Manuel se había acercado a uno de los antiguos equipos de física que decoraban las estanterías. Era un interferómetro, un dispositivo utilizado para medir las propiedades de las ondas de luz. Sus dedos acariciaron suavemente el metal pulido. Mi teoría podría cambiar la forma en que entendemos el comportamiento cuántico, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo soy un estudiante de secundaria pretendiendo entender cosas que están más allá de mi comprensión? Laura se acercó y tomó uno de los papeles llenos de cálculos de Manuel. ¿Sabes qué veo cuando miro estas ecuaciones?, preguntó, sosteniendo la hoja contra la luz del atardecer. Veo belleza. La misma belleza que veo en mis pinturas. Y la belleza, Manuel, nunca es un accidente. La profesora Vázquez asintió con aprobación. Laura tiene razón. Además, he enviado copias de tus trabajos anteriores a algunos colegas de la universidad. Están impresionados, Manuel, muy impresionados. El sol comenzaba a ponerse, pintando el laboratorio con tonos dorados y rojizos. Las sombras se alargaban, pero en lugar de oscurecer el ambiente, parecían darle un aire mágico, como si en ese momento todo fuera posible. Tal vez. Manuel comenzó, enderezándose ligeramente, tal vez podríamos preparar una presentación para la feria. Algo que muestre no solo las matemáticas, sino también su belleza. Miró a Laura. Con tus ilustraciones, podríamos hacer que incluso las personas que no entienden las ecuaciones puedan ver la magia detrás de ellas. Laura sonrió ampliamente. Sí, podría crear una serie de paneles que muestren cómo las partículas interactúan. Hacer visible lo invisible. La profesora Vázquez observaba el intercambio con satisfacción. Este era el tipo de momento que todo educador esperaba presenciar, el instante en que un estudiante decide dar el salto hacia lo desconocido, impulsado por la pasión y el conocimiento. Entonces está decidido, declaró la profesora, dirigiéndose hacia su escritorio. Mañana comenzaremos con los preparativos para la inscripción. Mientras Manuel y Laura comenzaban a discutir entusiasmados los detalles de su presentación, ninguno notó que Carlos finalmente se alejaba de la puerta, su expresión una mezcla compleja de emociones. En su mente, una idea comenzaba a formarse, una idea que tendría consecuencias que ninguno podría prever. El laboratorio continuó vibrando con energía hasta bien entrada la tarde, lleno de ecuaciones, bocetos y sueños. Era un momento de posibilidades infinitas, donde el futuro parecía brillar tan intensamente como el sol poniente que bañaba la habitación en su luz dorada. Lo que ninguno sabía era que este proyecto secreto pronto dejaría de ser secreto, y que las consecuencias de su revelación cambiarían sus vidas para siempre. Pero por ahora, en la seguridad del laboratorio, todo era potencial y promesa, como una ecuación esperando ser resuelta. El auditorio de la Secundaria Técnica 23 bullía de actividad en aquella mañana de sábado. El espacio normalmente tranquilo se había transformado en un caleidoscopio de ciencia y creatividad para la Feria Nacional de Ciencias. Carteles coloridos y maquetas elaboradas competían por la atención, mientras el murmullo excitado de estudiantes y profesores llenaba el aire. Manuel Rodríguez se encontraba frente a su stand, sus manos temblorosas ajustando por enésima vez los paneles que mostraban sus ecuaciones. El sudor perlaba su frente mientras repasaba mentalmente su presentación. Detrás de él, un impresionante mural pintado por Laura dominaba el espacio, una representación artística del universo cuántico, donde partículas subatómicas danzaban en una sinfonía de colores y formas. Respira profundo, susurró Laura, ocupada en dar los últimos toques a una de sus ilustraciones. Tu teoría es brillante, y estos jueces lo van a ver. La profesora Vázquez recorría el pasillo entre los stands, deteniéndose ocasionalmente para revisar otros proyectos. Sin embargo, sus ojos siempre volvían al rincón donde Manuel y Laura trabajaban. Había algo especial en la combinación de ciencia rigurosa y belleza artística que habían logrado crear juntos. En el otro extremo del auditorio, Carlos Mendoza y sus amigos, Ricardo y Felipe, se movían con un aire de falsa casualidad. Durante semanas habían estado planeando algo, y sus miradas furtivas hacia el stand de Manuel no auguraban nada bueno.
¿Están seguros de esto?, susurró Ricardo, sacando discretamente un paquete de su mochila deportiva. Si nos atrapan. No seas cobarde, respondió Carlos, aunque su voz traicionaba una ligera vacilación. Solo serán algunos petardos de broma. Nada serio. Lo que Carlos no había mencionado a sus amigos era que había estado observando a Manuel en el laboratorio durante semanas. Había visto la dedicación con la que trabajaba, la pasión que ponía en cada ecuación. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El panel de jueces comenzó su recorrido. Eran 5 científicos de prestigiosas universidades, sus expresiones serias mientras evaluaban cada proyecto. Manuel observó su aproximación con una mezcla de terror y emoción. Joven Rodríguez, anunció uno de los jueces, un hombre de cabello cano y gafas de montura gruesa, cuéntenos sobre su proyecto. Manuel respiró profundo y comenzó su presentación. Su voz, inicialmente temblorosa, ganó confianza mientras se sumergía en la explicación de su teoría. Como pueden ver en estas ecuaciones, señaló con creciente seguridad, he desarrollado un modelo matemático que permite predecir el comportamiento de las partículas subatómicas con una precisión sin precedentes. Las ilustraciones de mi compañera Laura Fuentes ayudan a visualizar cómo. De repente, una serie de explosiones interrumpió su explicación. Pequeños petardos comenzaron a estallar alrededor del stand, provocando gritos de sorpresa y miedo. El humo comenzó a llenar el aire, y en la confusión, una de las bengalas cayó sobre los papeles de Manuel. ¡No!, gritó Manuel, lanzándose instintivamente para proteger su trabajo. En su desesperación por salvar sus notas, sus manos entraron en contacto directo con la bengala encendida. El caos se desató en el auditorio. Los estudiantes corrían en todas direcciones mientras los profesores intentaban mantener el orden. Laura actuó rápidamente, usando su chaqueta para apagar las pequeñas llamas que amenazaban con destruir el trabajo de Manuel. La profesora Vázquez, con años de experiencia en situaciones de emergencia, mantuvo la calma. Todos mantengan la calma. Aléjense de los stands. Ricardo, llama a la enfermería. En medio del caos, algo inesperado sucedió. Carlos, viendo las consecuencias de su broma, corrió hacia el stand de Manuel. Sin pensar en su propia seguridad, ayudó a apagar las llamas que amenazaban con extenderse. Lo siento, gritó, su rostro pálido por el shock. No quería que esto pasara. Solo iba a hacer una broma. Los jueces, lejos de huir, se habían quedado para ayudar. El presidente del jurado, impresionado por la valentía de Manuel al proteger su trabajo, examinaba las ecuaciones chamuscadas con creciente interés. Jovencito, dijo, mientras los paramédicos atendían las quemaduras en las manos de Manuel, a pesar de este lamentable incidente, lo que alcanzo a ver en estas ecuaciones es extraordinario. Manuel, sentado en una silla mientras le vendaban las manos, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El dolor físico se mezclaba con la angustia de ver su trabajo parcialmente destruido, pero también con una extraña sensación de triunfo. Laura no se había movido de su lado, sosteniendo los papeles salvados y mirando con una mezcla de furia y compasión a Carlos, quien permanecía cerca, visiblemente afectado por lo que había causado. Yo no pensé. Balbuceaba Carlos, sus ojos fijos en las manos vendadas de Manuel. Solo quería. A veces, interrumpió la profesora Vázquez, su voz tranquila pero firme, nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos prever. La pregunta es, ¿qué hacemos después? El auditorio poco a poco volvía a la calma. Los otros participantes y espectadores observaban la escena con una mezcla de horror y admiración. En los minutos que siguieron, algo cambió en la atmósfera del lugar. Los estudiantes que antes se habían burlado de Manuel comenzaron a verlo de manera diferente. La imagen del nerd solitario había sido reemplazada por la de alguien que había arriesgado su propia seguridad por defender su pasión. El presidente del jurado se acercó nuevamente a Manuel. Queremos ver tu presentación completa cuando te recuperes. Lo que hemos visto es algo especial. Mientras los paramédicos insistían en llevar a Manuel al hospital para un chequeo más completo, Laura recogía cuidadosamente cada trozo de papel salvado. Carlos, aún en shock, se acercó para ayudar. No necesitamos tu ayuda, espetó Laura, pero se detuvo al ver la expresión genuinamente arrepentida en el rostro de Carlos. Por favor, susurró él, déjame hacer algo bien. La profesora Vázquez observaba la escena con una mezcla de preocupación y esperanza. En medio de la destrucción, podía ver el nacimiento de algo nuevo, el respeto naciendo del caos, la comprensión emergiendo de la adversidad. Este incidente, que podría haber sido el fin del sueño de Manuel, se convertiría en el catalizador de algo mucho más grande. Las noticias del joven científico que arriesgó todo por defender su trabajo comenzaron a circular, primero en la escuela, luego en los medios locales.
El precio de soñar había sido alto, pero el despertar de la conciencia que provocó valdría cada cicatriz en las manos de Manuel. A veces, el universo tiene formas extrañas de abrir nuevos caminos, incluso a través del fuego y el caos. El hospital local San Ángel olía a una mezcla de desinfectante industrial y café rancio de máquina expendedora. En la sala de espera, las luces fluorescentes zumbaban suavemente, creando un ambiente surreal que hacía que las horas parecieran eternidades. Manuel observaba sus manos vendadas con una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. El blanco inmaculado de los vendajes contrastaba con las manchas de tinta que habían sobrevivido al caos de la feria de ciencias. Laura estaba sentada a su lado, su tablet mostrando una cascada interminable de mensajes de apoyo que inundaban las redes sociales de la escuela. El video del incidente, grabado por varios estudiantes, se había vuelto viral en la comunidad escolar y más allá. «Mira esto», dijo Laura, deslizando su dedo por la pantalla. Hasta los estudiantes de último año están compartiendo mensajes de apoyo. Ricardo González, el presidente del Consejo Estudiantil, escribió: «Manuel Rodríguez no es solo un genio, es un héroe. Arriesgó todo por defender su trabajo». Manuel ajustó sus anteojos con dificultad, sus dedos vendados torpes contra el marco metálico. «Es extraño», murmuró, «cómo todo puede cambiar en un instante. Ayer era el nerd del que todos se burlaban, y hoy». «Hoy eres quien siempre has sido», interrumpió Laura, «solo que ahora los demás pueden verlo también». En el otro extremo de la sala de espera, Carlos estaba sentado con sus padres y el director de la escuela. Su rostro normalmente confiado mostraba una palidez enfermiza, y sus manos no dejaban de temblar. El director González, un hombre normalmente imponente con su traje formal y expresión seria, parecía particularmente agotado. «No puedo creer que hayas hecho algo así». La voz del padre de Carlos, el doctor Mendoza, cortaba el aire como un látigo. «¿Tienes idea de las consecuencias que esto podría tener?». Lo que nadie esperaba era la siguiente revelación del doctor Mendoza: «He estado siguiendo el trabajo de Manuel durante meses. Sus teorías sobre física cuántica son revolucionarias. Varios de mis colegas en la universidad han estado comentando sobre el joven prodigio de la secundaria técnica 23. Carlos levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué? Por eso siempre estabas hablando de él en casa». «Sí, Carlos. Manuel Rodríguez podría ser uno de los físicos más importantes de su generación. ¿Y tú?». El doctor Mendoza se detuvo, masajeando sus sienes con frustración. «Tú casi destruyes años de trabajo invaluable por una broma estúpida». La profesora Vázquez, que había estado observando la escena desde una esquina, se acercó al grupo. Su presencia tranquila contrastaba con la tensión del momento. «Doctor Mendoza», dijo suavemente, «quizás este sea el momento de considerar cómo podemos transformar esta situación en algo positivo». En ese momento, un médico emergió de las puertas dobles que conducían a la sala de tratamiento. Todos se tensaron, esperando noticias. «Las quemaduras son de segundo grado, pero superficiales», anunció el doctor. «Con el tratamiento adecuado y terapia física, debería recuperar la movilidad completa en unas semanas. Sin embargo», añadió, mirando directamente a Manuel, «necesitarás ayuda para prácticamente todo durante los próximos días». Laura inmediatamente se puso de pie. «Yo puedo ayudar con las notas y los cálculos. Conozco su método de trabajo». Para sorpresa de todos, Carlos también se levantó. Yo también quiero ayudar. Sé que no merezco perdón, pero...». Se acercó a Manuel, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Mi padre tiene razón. He sido un idiota. Todo este tiempo, burlándome de ti cuando en realidad eres increíble». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Manuel miró sus manos vendadas, luego a Carlos, y finalmente a la profesora Vázquez, como buscando guía. «A veces», dijo la profesora, «las mejores colaboraciones nacen de los lugares más inesperados». El doctor Mendoza dio un paso adelante. «Manuel, si me lo permites, me gustaría revisar tu trabajo. Como investigador principal en el Departamento de Física Cuántica de la universidad, podría». «¿Eres investigador de física cuántica?», interrumpió Manuel, sus ojos brillando con repentino interés a pesar del cansancio. «Sí, y he estado siguiendo tus avances a través de la profesora Vázquez. Tus teorías sobre la predicción del comportamiento cuántico son fascinantes». Laura observaba el intercambio con una sonrisa creciente. Sacó su cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar la escena, el momento exacto en que las barreras comenzaban a caer, donde el acosador y su víctima empezaban a verse como iguales. El director González se aclaró la garganta. «Por supuesto, esto no excusa las acciones de Carlos. Habrá consecuencias». «Director», interrumpió Manuel, sorprendiendo a todos,
Quizás, en lugar de una suspensión, ¿podría Carlos ayudar en el laboratorio? Necesitaré un asistente mientras mis manos sanan, y... Miró significativamente al doctor Mendoza. Podría ser una oportunidad para aprender algo de física cuántica. Carlos parpadeó, atónito ante la oferta. ¿Hablas en serio? Después de lo que hice. La ciencia trata de entender el universo, respondió Manuel, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y el universo está lleno de segundas oportunidades. La profesora Vázquez no pudo evitar una sonrisa. En medio de toda esta situación difícil, estaba presenciando algo extraordinario, el nacimiento de una colaboración improbable. Laura, que había terminado su boceto, lo mostró a todos. Había capturado perfectamente el momento. Manuel en su cama de hospital, Carlos a su lado con expresión arrepentida, el doctor Mendoza con sus papeles de investigación y la profesora Vázquez observando con satisfacción. El dibujo transmitía perfectamente la sensación de que algo importante estaba cambiando. Esto, dijo la profesora Vázquez, señalando el dibujo, es el verdadero espíritu de la ciencia. No solo descubrimientos y ecuaciones, sino personas aprendiendo a trabajar juntas, a superar sus diferencias por un bien mayor. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de las ventanas del hospital, bañando la sala de espera en tonos dorados, todos los presentes sentían que estaban al borde de algo nuevo. Las consecuencias del desastre de la Feria de Ciencias habían sido dolorosas, pero de ese dolor estaban haciendo algo inesperado y potencialmente maravilloso. Manuel miró sus manos vendadas una vez más, pero esta vez con una nueva perspectiva. Estas heridas sanarían, y cuando lo hicieran, tendría no solo a Laura y a la profesora Vázquez a su lado, sino también a Carlos y al doctor Mendoza. Su pequeño equipo de dos se había expandido de la manera más inesperada posible. El universo, después de todo, tiene una manera peculiar de unir a las personas, incluso a través del caos y el dolor. Y a veces, las mejores revelaciones vienen después de las peores tormentas. La biblioteca universitaria se alzaba como un templo del conocimiento en medio del campus, sus ventanales góticos filtrando la luz de la tarde en patrones geométricos sobre las mesas de estudio. Un año había pasado desde el incidente de la Feria de Ciencias, y el tiempo había demostrado ser un maestro paciente en el arte de la transformación. Manuel Rodríguez, ahora con 16 años, se había convertido en una presencia familiar en estos pasillos llenos de libros. Cursaba estudios avanzados en física mientras terminaba simultáneamente la preparatoria, una hazaña que había requerido permisos especiales y mucha dedicación. Las cicatrices en sus manos, apenas visibles ahora, servían como un recordatorio silencioso de aquel día que había cambiado todo. Otra vez perdido entre ecuaciones. La voz de Laura interrumpió sus pensamientos. Ella dejó caer su pesada carpeta de dibujo sobre la mesa, provocando que varios estudiantes universitarios levantaran la vista con curiosidad. Su cabello, ahora teñido en tonos de azul y púrpura, combinaba curiosamente con las ilustraciones científicas que asomaban de su carpeta. «Mira esto», dijo Manuel, empujando sus anteojos sobre el puente de su nariz con un gesto que se había vuelto característico. «He estado trabajando en una expansión de la teoría de campos cuánticos que podría explicar algunas de las anomalías que encontramos el mes pasado». Laura se inclinó sobre los papeles, sus ojos artísticos encontrando belleza en el baile de símbolos matemáticos. Durante el último año, había perfeccionado el arte de traducir las complejas teorías de Manuel en visualizaciones que cualquiera podía apreciar. Sus ilustraciones habían ganado reconocimiento por derecho propio, y ahora realizaba trabajos por encargo para varias publicaciones científicas. «Por cierto», comentó Laura mientras sacaba sus materiales de dibujo, «¿sabías que Carlos se inscribió en el programa de tutorías? Lo vi esta mañana ayudando a estudiantes de primer año con física básica». Manuel levantó la vista de sus ecuaciones, una sonrisa dibujándose en sus labios. La transformación de Carlos había sido una de las sorpresas más gratas del último año. El antiguo matón escolar había descubierto una pasión genuina por la ciencia, inspirado irónicamente por el mismo proyecto que una vez había intentado sabotear. «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», reflexionó Manuel, observando a través de la ventana como Carlos, visible en el patio, gesticulaba animadamente mientras explicaba algo a un grupo de estudiantes más jóvenes. El doctor Mendoza, que pasaba por la biblioteca en ese momento, se detuvo al ver a Manuel y Laura. El padre de Carlos se había convertido en un mentor invaluable para ambos jóvenes, abriendo puertas que normalmente permanecerían cerradas para estudiantes de su edad. «¿Cómo va esa nueva teoría?», preguntó, acercándose a la mesa con genuino interés. «El departamento está muy interesado en tu presentación de la próxima semana». «Es desafiante», admitió Manuel, «pero creo que estamos cerca de algo importante. Laura ha estado ayudándome a visualizar los conceptos más complejos». Laura desplegó uno de sus últimos trabajos,
una representación detallada de la teoría de Manuel sobre la interacción de partículas subatómicas. El dibujo combinaba precisión científica con una belleza artística que hacía que incluso los conceptos más abstractos parecieran accesibles. «Extraordinario», murmuró el doctor Mendoza, estudiando la ilustración. ¿Saben? Cuando comencé a seguir el trabajo de Manuel el año pasado, nunca imaginé que terminaríamos aquí. A veces me pregunto si mi hijo no tenía razón en estar celoso, aunque por las razones equivocadas. Hablando de Carlos, intervino la profesora Vázquez, quien acababa de llegar a la biblioteca. Como directora del Departamento de Ciencias, había sido instrumental en facilitar el acceso de Manuel a los recursos universitarios. Su último informe sobre el programa de tutorías es impresionante. Los estudiantes lo adoran. Manuel recordó las primeras semanas después del incidente, cuando Carlos había comenzado a ayudar en el laboratorio como parte de su castigo. Al principio, había sido incómodo para ambos, pero gradualmente, la curiosidad genuina de Carlos había emergido. Resultó que detrás del matón había un mente ágil que solo necesitaba la motivación correcta para brillar. ¿Recuerdan cuando nos reunimos por primera vez aquí?, preguntó Laura, esbozando distraídamente en su cuaderno mientras hablaba. Carlos apenas podía mirar a Manuel a los ojos. Y ahora está enseñando a otros, completó Manuel. Es curioso cómo el conocimiento tiene el poder de transformar no solo nuestro entendimiento del universo, sino también quiénes somos. El doctor Mendoza asintió pensativamente. Como padre, me avergüenza admitir que nunca vi el potencial en mi propio hijo. Estaba tan ocupado admirando el genio de Manuel que no noté la chispa en Carlos. Cada persona tiene su propio camino hacia el conocimiento, comentó la profesora Vázquez. Algunos, como Manuel, nacen con una intuición natural para los misterios del universo. Otros, como Carlos, necesitan encontrar su propia manera de conectar con la ciencia. Laura terminó su boceto. Había capturado el momento actual, con todos reunidos alrededor de la mesa de la biblioteca. El dibujo mostraba no solo sus figuras físicas, sino también la invisible red de conexiones que se había formado entre ellos. Es como una reacción en cadena, dijo, señalando su dibujo. Un evento lleva a otro, y de repente, todos nuestros caminos se entrelazan de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Manuel observó el dibujo de Laura, reconociendo la verdad en sus palabras. El último año había sido un viaje extraordinario, no solo en términos de avances científicos, sino también de crecimiento personal. Sus teorías sobre física cuántica habían avanzado más de lo que hubiera creído posible, pero más importante aún, había aprendido lecciones invaluables sobre el perdón, la transformación y el poder de las segundas oportunidades. ¿Saben qué es lo más increíble?, reflexionó Manuel, mirando por la ventana donde Carlos continuaba su sesión de tutoría. Que a veces los mayores descubrimientos no ocurren en el laboratorio, sino en el corazón humano. El sol comenzaba a ponerse sobre el campus universitario, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que recordaban a las ilustraciones de Laura. En la biblioteca, este grupo improbable de amigos y mentores continuaba su trabajo, cada uno aportando su propia perspectiva única a la búsqueda del conocimiento. La profesora Vázquez observaba la escena con satisfacción. Como educadora, no había mayor alegría que ver a sus estudiantes no solo crecer en conocimiento, sino también en sabiduría y comprensión. La transformación que había presenciado en el último año era prueba viviente de que la educación, cuando se aborda con el corazón abierto, puede cambiar vidas de maneras que van mucho más allá de las calificaciones y los logros académicos. Los caminos que se habían cruzado de manera tan dramática un año atrás ahora corrían paralelos, entrelazándose en una danza compleja de amistad, mentoría y descubrimiento compartido. Y este era solo el comienzo. El laboratorio universitario vibraba con una energía casi palpable en aquella tarde crucial. Los equipos de última generación zumbaban suavemente, creando una sinfonía tecnológica que servía de fondo a la escena que estaba a punto de desarrollarse. Manuel Rodríguez, ahora reconocido como uno de los jóvenes físicos más prometedores del país, estaba a punto de presentar los resultados de años de investigación ante un panel internacional de científicos. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas con las ilustraciones de Laura, que había logrado traducir las complejas ecuaciones de Manuel en representaciones visuales que hacían que incluso los conceptos más abstractos cobraran vida. Carlos, quien había evolucionado de estudiante problema a asistente de investigación dedicado, verificaba los últimos datos en las pantallas de las computadoras. Los números son consistentes, murmuró Carlos, ajustando algunos parámetros en la simulación. Cada prueba confirma la teoría. El doctor Ramírez, líder del panel internacional y una eminencia en física cuántica, observaba la escena con interés genuino. A su lado, científicos de diferentes partes del mundo esperaban la presentación con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No era común que un estudiante de preparatoria convocara a semejante audiencia.
Cuando recibimos tu paper preliminar, comenzó el doctor Ramírez, muchos pensamos que había algún error. Las implicaciones de tu teoría son revolucionarias. Manuel respiró profundo, sus manos ligeramente temblorosas mientras organizaba sus notas. La profesora Vázquez, ahora directora del departamento, le dio un apretón reconfortante en el hombro. Los resultados son innegables, comenzó Manuel, su voz ganando confianza mientras avanzaba. Nuestra teoría sobre la predicción del comportamiento cuántico no solo mejora los modelos existentes, sino que abre nuevas posibilidades para entender la estructura fundamental del universo. Laura proyectó una serie de sus ilustraciones en la pantalla principal. Las imágenes mostraban una danza compleja de partículas subatómicas, sus interacciones representadas con una claridad y belleza que hizo que varios de los científicos presentes contuvieran el aliento. Como pueden ver, continuó Manuel, señalando diversos puntos en las visualizaciones, hemos logrado predecir el comportamiento de las partículas con una precisión sin precedentes. Las simulaciones computarizadas confirman nuestros cálculos teóricos en cada instancia. El doctor Mendoza, quien había estado monitoreando las reacciones del panel, notó algo en sus expresiones. Años de experiencia en el mundo académico le habían enseñado a leer las señales sutiles de una audiencia científica. La presentación continuó, cada nuevo dato y cada ecuación añadiendo peso a la teoría de Manuel. Los científicos tomaban notas furiosamente, ocasionalmente intercambiando miradas significativas. Pero entonces, en medio de la presentación, el doctor Ramírez recibió un mensaje en su tablet. Su expresión cambió sutilmente mientras leía. Manuel, interrumpió con voz grave, necesito informarte algo importante. Un laboratorio en Europa, el Instituto Max Planck, acaba de anunciar resultados similares a los tuyos. Están preparando una publicación para la próxima semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura dejó caer su lápiz, el sonido resonando en el repentino silencio del laboratorio. Carlos se tensó visiblemente frente a las pantallas de control. ¿Cuánto han avanzado?, preguntó Manuel, su voz sorprendentemente firme. Sus conclusiones preliminares son similares, pero... El doctor Ramírez hizo una pausa, estudiando los datos en su tablet. Parece que su enfoque es diferente. Están utilizando un marco teórico más tradicional. La profesora Vázquez dio un paso adelante. Esto no es necesariamente una mala noticia. La ciencia avanza a través de la colaboración tanto como de la competencia. Pero Manuel ya estaba en movimiento, sus ojos recorriendo rápidamente las ecuaciones proyectadas en la pantalla. Si están usando un marco tradicional, entonces hay algo que podrían estar pasando por alto. Carlos, ¿puedes traer los datos de las últimas simulaciones? Durante las siguientes horas, el laboratorio se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Los científicos del panel, olvidando su rol de evaluadores, se unieron al esfuerzo de análisis. Laura trabajaba a toda velocidad, creando nuevas visualizaciones mientras Manuel y Carlos refinaban los cálculos. Aquí, exclamó Manuel de repente, señalando una serie particular de ecuaciones. El marco tradicional no puede explicar estas anomalías, pero nuestra teoría sí. No solo estamos viendo lo mismo que ellos, estamos viendo más allá. El doctor Ramírez se acercó a examinar los nuevos cálculos, sus ojos abriéndose con comprensión. Esto es extraordinario. Manuel, tu enfoque no solo replica sus resultados, sino que los expande significativamente. No podemos perder esto, susurró Laura, apretando la mano de Manuel. Has trabajado demasiado duro, todos lo hemos hecho. Carlos, quien había estado revisando los datos históricos, levantó la vista con una sonrisa. Y tenemos algo que ellos no tienen. Podemos demostrar que llegamos a estas conclusiones meses antes. Todos los registros del laboratorio lo confirman. La tensión en el ambiente era palpable. La profesora Vázquez reconoció en los ojos de Manuel la misma determinación que había visto años atrás en el laboratorio escolar, cuando era solo un estudiante soñador enfrentando las burlas de sus compañeros. Tenemos que actuar rápido, declaró el doctor Mendoza. Preparemos una publicación completa. Con el respaldo del panel internacional y nuestros datos históricos, podemos establecer la precedencia de nuestro trabajo. Manuel miró a su alrededor, observando a todas las personas que habían hecho posible este momento. Laura con sus ilustraciones revolucionarias, Carlos con su dedicación inquebrantable, la profesora Vázquez con su apoyo constante, el doctor Mendoza con su guía experta. No es solo mi teoría, dijo finalmente. Es el resultado de toda una colaboración. Cada persona en esta habitación ha contribuido de alguna manera. El doctor Ramírez sonrió, una expresión de respeto genuino en su rostro. Entonces hagámoslo oficial. Prepararemos una publicación conjunta que establezca no solo la teoría, sino también su desarrollo histórico y sus implicaciones más amplias.
Mientras el equipo se organizaba para el trabajo que tenían por delante, Laura comenzó a esbozar una nueva ilustración. Esta mostraba no solo las partículas cuánticas en su danza eterna, sino también los rostros de todas las personas que habían hecho posible este descubrimiento. El universo es vasto, reflexionó Manuel, observando el dibujo de Laura, pero las conexiones que forjamos aquí, en nuestro pequeño rincón de él, son igual de importantes que cualquier teoría física. La noche caía sobre el campus universitario, pero las luces del laboratorio permanecerían encendidas durante muchas horas más. Un descubrimiento científico estaba tomando forma, no solo las ecuaciones y los datos, sino en la colaboración de un grupo diverso de personas que habían aprendido a ver más allá de sus diferencias iniciales. La carrera había comenzado, pero este equipo estaba más que preparado para el desafío. Después de todo, habían superado obstáculos mucho más grandes en su camino hasta aquí. El auditorio de la Universidad de Cambridge se erguía majestuoso, sus paredes centenarias impregnadas con la historia de innumerables descubrimientos científicos. Los vitrales proyectaban patrones multicolores sobre las filas de asientos de madera pulida, donde la élite de la física mundial se había reunido para presenciar lo que prometía ser uno de los momentos más significativos en la historia reciente de la ciencia. Manuel Rodríguez, ahora con 20 años, ajustaba su corbata frente al espejo del camerino. Sus manos, que una vez llevaron las cicatrices de aquel fatídico día en la Feria de Ciencias, ahora se movían con la seguridad que solo años de dedicación pueden dar. En primera fila, Laura, Carlos y la profesora Vázquez contenían la respiración, conscientes del peso del momento. «Es como un círculo completo», susurró Laura a Carlos, mientras terminaba un último boceto en su cuaderno. De aquella feria escolar a Cambridge. ¿Quién lo hubiera imaginado? El Dr. Fisher, líder del equipo europeo, acababa de terminar su presentación. Sus hallazgos habían impresionado a la audiencia, una nueva teoría sobre la predicción del comportamiento cuántico que prometía revolucionar el campo. Los murmullos de aprobación aún resonaban en el auditorio cuando Manuel se dirigió al podio. «Respetados colegas», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios, «lo que verán hoy no solo confirma nuestra teoría original sobre la predicción cuántica, sino que además revela por qué el modelo del Dr. Fisher, aunque brillante, es fundamentalmente incompleto». Un silencio expectante cayó sobre la audiencia. El Dr. Fisher, sentado en primera fila, se inclinó hacia adelante con interés. La tensión era palpable mientras Manuel desplegaba sus ecuaciones en la pantalla gigante, acompañadas por las espectaculares visualizaciones de Laura. «Como pueden observar», continuó Manuel, señalando una secuencia particularmente compleja de cálculos, nuestra teoría no solo predice el comportamiento estándar de las partículas, sino que también explica las anomalías que el modelo tradicional no puede abordar. Las imágenes de Laura cobraron vida en la pantalla, mostrando una danza de partículas subatómicas que hacía visible lo invisible. Años de colaboración entre ciencia y arte se manifestaban en cada trazo, en cada color cuidadosamente elegido. Carlos, desde su asiento, recordó aquellos primeros días en el laboratorio escolar, cuando había pasado de ser el matón que intentó sabotear el trabajo de Manuel a convertirse en uno de sus más dedicados colaboradores. La transformación había sido completa, ahora era un físico por derecho propio, contribuyendo significativamente a la investigación. La presentación avanzaba, y con cada nueva diapositiva, cada ecuación revelada, el murmullo de asombro en la audiencia crecía. Los científicos presentes comenzaban a comprender la magnitud del descubrimiento que estaban presenciando. «Pero hay más», anunció Manuel, llegando al punto crucial de su presentación. «Nuestros últimos experimentos han revelado algo extraordinario». Con un gesto, hizo aparecer una nueva serie de ecuaciones en la pantalla. «Estas anomalías no son errores en el sistema, son ventanas a un nivel más profundo de la realidad cuántica». El Dr. Fisher se puso de pie, su rostro una mezcla de asombro y reconocimiento. Esto explica las inconsistencias que encontramos en nuestros propios experimentos». «Exactamente», confirmó Manuel. «Su trabajo nos ayudó a confirmar nuestras sospechas. Las discrepancias que su equipo encontró son precisamente lo que nuestra teoría predice». La profesora Vázquez observaba con orgullo mientras su antiguo estudiante navegaba las complejas preguntas del panel con la seguridad de un maestro. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven tímido que se escondía en el laboratorio escolar llegaría tan lejos? Laura continuaba dibujando frenéticamente en su cuaderno, capturando el momento histórico en trazos rápidos pero precisos. Sus ilustraciones científicas, que habían comenzado como un puente entre el genio de Manuel y el mundo exterior, se habían convertido en una parte integral de cómo la comunidad científica visualizaba estos conceptos complejos. «Hay algo más que deben saber», dijo Manuel, su voz adquiriendo un tono más personal. «Este descubrimiento no es el trabajo de una sola persona. Es el resultado de años de colaboración, de personas que creyeron en una idea cuando nadie más lo hacía». Proyectó una imagen en la pantalla,
una fotografía del antiguo laboratorio escolar, donde todo había comenzado. De un incidente que podría haber terminado en tragedia, nació algo extraordinario. Mi colega Carlos Mendoza, quien ahora lidera parte de nuestra investigación experimental, me enseñó que las segundas oportunidades pueden llevar a los descubrimientos más importantes. Carlos sintió que sus ojos se humedecían, recordando aquel día lejano cuando sus celos y rabia casi destruyen algo hermoso. La transformación de su relación con Manuel era quizás tan extraordinaria como cualquier descubrimiento científico. El doctor Fischer se levantó nuevamente. Joven Rodríguez, dijo con una mezcla de respeto y resignación, ha logrado lo que muchos de nosotros hemos buscado durante décadas. Su teoría no solo completa nuestro trabajo, sino que abre nuevos caminos que ni siquiera habíamos imaginado. El auditorio estalló en aplausos. Carlos fue el primero en ponerse de pie, iniciando una ovación que duró varios minutos. La profesora Vázquez no pudo contener las lágrimas mientras observaba a su antiguo estudiante recibir el reconocimiento que merecía. Laura terminó su último boceto. Había capturado el momento exacto en que Manuel, de pie en el podio, representaba no solo un triunfo científico, sino la culminación de un viaje humano extraordinario. Es curioso, murmuró Manuel más tarde, cuando el grupo se reunió en privado para celebrar, cómo el universo tiene su propia manera de hacer que las cosas funcionen. De aquella feria de ciencias que casi termina en desastre, a este momento en Cambridge. Es como la física cuántica, sonrió Laura, mostrando su último dibujo. A veces, los caminos más improbables son los que llevan a los descubrimientos más importantes. El sol se ponía sobre los antiguos edificios de Cambridge, sus últimos rayos iluminando las ventanas del auditorio donde un grupo de personas había presenciado no solo un avance científico, sino la culminación de una historia de redención, amistad y descubrimiento. El momento de la verdad había llegado y pasado, pero su impacto resonaría mucho más allá de las ecuaciones y teorías. Era el testimonio de cómo la pasión por el conocimiento, combinada con la capacidad de perdonar y crecer, podía cambiar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestros propios corazones. 5 años después, la secundaria técnica 23 lucía muy diferente de como Manuel la recordaba. Las antiguas paredes amarillentas habían sido transformadas por una serie de impresionantes murales científicos, obra de Laura, que ahora era una reconocida artista científica cuyo trabajo aparecía en las revistas más prestigiosas del mundo. Las imágenes contaban la historia del universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, convirtiendo la ciencia en algo tangible y hermoso para una nueva generación de estudiantes. El doctor Manuel Rodríguez, ganador del Premio Nobel de Física a los 25 años, caminaba por los familiares pasillos con una mezcla de nostalgia y asombro. Su antiguo casillero, aquel contra el que una vez había sido empujado por bullies, ahora era una pequeña vitrina que mostraba su primera publicación científica, junto con una de las ilustraciones originales de Laura. Doctor Rodríguez. La voz entusiasta de un estudiante interrumpió sus pensamientos. Es verdad que aquí fue donde todo comenzó. Manuel sonrió, ajustando sus anteojos con un gesto que no había cambiado con los años. Sí, justo en este laboratorio. Señaló hacia la puerta familiar al final del pasillo. Aunque en aquel entonces no teníamos todo este equipo moderno. El laboratorio escolar se había convertido en un espacio de última generación, financiado en parte por las regalías de los descubrimientos de Manuel. Carlos Mendoza, ahora profesor de física en la escuela, guiaba a un grupo de estudiantes entusiastas a través de un experimento. La clave no está solo en las ecuaciones, explicaba Carlos a sus alumnos, su pasión por la enseñanza evidente en cada palabra. Está en entender cómo cada descubrimiento nos acerca un poco más a los misterios del universo. Laura, que había llegado para la ocasión especial, estaba instalando su última obra, un mural que representaba el momento histórico en Cambridge, cuando la teoría de Manuel había sido reconocida mundialmente. Sus pinceladas capturaban no solo el triunfo científico, sino también la emoción humana del momento. Bienvenido a casa, sonrió Laura, mientras Manuel observaba el mural con admiración. Su arte había evolucionado tanto como la ciencia de Manuel, fusionando precisión técnica con una belleza que hacía que los conceptos más complejos parecieran accesibles a todos. La profesora Vázquez, aunque jubilada, seguía siendo una presencia querida en la escuela. Observaba la escena desde la puerta del laboratorio, sus ojos brillando con orgullo maternal. ¿Sabes qué es lo más extraordinario, Manuel? No es el Nobel, ni los descubrimientos. Es ver cómo tu trabajo ha inspirado a otros a soñar en grande. Manuel asintió, observando a un grupo de estudiantes que se amontonaban alrededor de Carlos, bombardeándolo con preguntas sobre física cuántica. Entre ellos, reconoció el mismo brillo de curiosidad que él había tenido a su edad. Hay algo que quiero mostrarles, dijo Manuel, dirigiéndose al grupo de estudiantes reunidos. De su maletín sacó una copia enmarcada de su teoría original,
con las marcas de quemaduras aún visibles en los bordes. Esta es la teoría que casi se pierde en aquella feria de ciencias. Los estudiantes se acercaron, sus ojos grandes con asombro. Una chica joven, con anteojos similares a los que Manuel solía usar, levantó la mano tímidamente. «Doctor Rodríguez, ¿qué se siente ganar el Nobel?». Manuel intercambió una mirada con Carlos antes de responder. ¿Saben qué es lo más increíble? No fue ganar el Nobel lo que me hizo más feliz. Fue descubrir que los verdaderos avances científicos nacen cuando aprendemos a ver más allá de nuestras diferencias, cuando entendemos que cada persona tiene algo valioso que aportar. Carlos se acercó, extendiendo su mano hacia Manuel. El gesto, simple pero significativo, representaba años de transformación. Y cuando aprendemos de nuestros errores, añadió con una sonrisa. La profesora Vázquez observaba la escena con lágrimas en los ojos. En el patio, visible a través de las ventanas del laboratorio, un nuevo grupo de estudiantes soñadores miraba hacia las estrellas, inspirados por la historia del joven que se atrevió a soñar en grande. Laura había comenzado un nuevo boceto, capturando la escena actual. Manuel y Carlos, antiguos enemigos convertidos en colaboradores, rodeados por una nueva generación de científicos en ciernes. Sus trazos rápidos pero precisos capturaban la esencia del momento, el paso del conocimiento de una generación a la siguiente. El universo está lleno de misterios, continuó Manuel, dirigiéndose a los estudiantes, pero el mayor de todos es cómo el conocimiento puede transformar no solo nuestra comprensión del cosmos, sino también nuestros corazones. Una estudiante levantó la mano. ¿Es cierto que usted y el profesor Mendoza eran enemigos en la escuela? Manuel y Carlos rieron juntos, un sonido que resonó en el laboratorio como una señal de cuánto habían cambiado las cosas. La vida es como la física cuántica, respondió Manuel. A veces, los caminos más improbables son los que llevan a los descubrimientos más importantes. Carlos me enseñó que la transformación es posible, que nunca es tarde para cambiar nuestra trayectoria. En una esquina del laboratorio, un nuevo proyecto comenzaba a tomar forma en las pantallas de las computadoras. Era una colaboración entre los estudiantes actuales, guiados por Carlos, con aportaciones artísticas de los estudiantes de arte inspirados por Laura. Este lugar, reflexionó la profesora Vázquez, siempre ha sido más que un laboratorio. Es un espacio donde los sueños toman forma, donde las segundas oportunidades son posibles, y donde el futuro se construye con cada nuevo descubrimiento. Manuel asintió, recordando sus propios días como estudiante, las noches largas trabajando en sus teorías, los momentos de duda y de triunfo. Y ahora, dijo, es su turno de soñar en grande. Mientras el sol se ponía sobre la escuela, bañando el laboratorio en tonos dorados, Manuel observó los rostros entusiastas de los estudiantes y supo que su verdadero legado no eran las ecuaciones o los premios, sino la inspiración que había sembrado en una nueva generación de soñadores. La historia del genio incomprendido había llegado a su fin, pero su impacto continuaba resonando en las mentes y corazones de todos aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo evidente, que se atrevían a creer en la posibilidad de la transformación, y que entendían que el verdadero triunfo no está en los reconocimientos, sino en el camino que recorremos y las vidas que tocamos en el proceso. Y así, en aquella modesta escuela de Ciudad de México, donde todo había comenzado, un nuevo capítulo se escribía cada día, con cada estudiante que se atrevía a soñar, con cada error que se convertía en oportunidad, y con cada descubrimiento que acercaba un poco más a la humanidad a los misterios del universo.